lindo es lo lindo y qué lindo compartir esta mañana con todos ustedes, pero que saben que no es tan lindo. Esos kilitos que se vienen con los años. Y no han oído la frase, y a ver, amigas, amigos, que si nos identificamos por ahí, ay, es que después de los 30, después de los 40, después de los 50, uno dice, me gané esos kilitos, se vinieron con los años y no hay manera de poder perderlos. Pero hoy está la experta con nosotros, precisamente la doctora y nutricionista Maureen Vindas, que nos va a ayudar a corregir esos errores que a lo mejor cometemos a diario. Doctora, muy buenos días, un placer tenerla aquí. Buenos días, muy contenta de hablar un tema tan interesante como este, que yo sé que la mayoría en la casa está esperando que le brindemos alguna solución. ¿Se vienen esos kilos con los años, sí o no, doctora? Definitivamente sí, es cierto. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay tejidos en el cuerpo, partes del metabolismo que van cambiando, disminuyendo para hacer que quememos menos calorías al día. Y esto nos va provocando que todo nos engorde más. Híjole, ok, es una realidad. Claro, por supuesto. El metabolismo no es como todo el mundo piensa, que usted logra subirlo y bajarlo, no. El metabolismo tiene varios componentes que van a aportar cierta cantidad de energía a ese metabolismo. Dentro de esos componentes nosotros tenemos los huesos, la grasa, el músculo, los órganos. Es por esto que, por ejemplo, los hombres o personas más grandes tienen metabolismos mucho más altos y pueden comer más. Pero con los años sucede que vamos perdiendo algunos tejidos, como el tejido óseo, la densidad ósea va bajando y al ser el hueso uno de estos tejidos que nos va a aportar calorías o que va a quemar más calorías, pues va a disminuir esa cantidad de calorías que quemamos al día. Ahora, Maureen, ¿a qué signos, verdad, hacerle caso o en qué momento deberíamos de decir, bueno, ya hay que hacer una estrategia, porque si no, esos 2 se pueden convertir en 4 o en 6 kilitos? Exactamente. Bueno, eso es toda una planificación que empieza desde que tenemos los niños, ¿verdad?, en la casa y les estamos enseñando a comer de manera saludable. No podemos, porque tenemos o estamos en una etapa de crecimiento, comer de todo, sin estructuras, sin orden, solo porque no nos engordemos, ¿verdad? Entonces es muy importante que la persona venga educada para comer saludable, que haya aprendido a comer verduras, vegetales, para que en el momento en el que empezamos a ver estos signos, nosotros podamos fácilmente incorporar o retomar estos hábitos que ya tenemos incorporados en la vida. Por ejemplo, ¿cuáles signos? La pérdida de músculo. Ay. Siempre, Patri, después de los 40 años, nosotros vamos a empezar a tener una pérdida muscular que debemos tratar de evitar, pero que es uno de los signos que nos va a llevar a una baja metabólica y con eso a engordar más fácilmente. Híjole, ok, si hacemos un ejemplo, por ejemplo, ¿verdad? De decir, bueno, y muchos en casita deben estar preguntándose, ¿cuál es mi peso ideal, verdad? E incluso preguntarnos, ¿cómo influye el peso de los huesos en ese peso? Bueno, vean, lo del peso ideal es algo que ya no funciona como antes con tablas, ¿verdad? Sí, que era menos más igual. Sí, antes nos metían a nosotros las latinas, por ejemplo, en tablas europeas, en mujeres con estructuras más parecidas a la tuya, más estilizadas, y pues no había manera de que pudiéramos calzar ahí. Ahora los médicos y nutricionistas utilizamos máquinas que nos van a dar un rango de peso saludable. Saludable, esa es la palabra. Porque podemos tener personas muy delgadas con un peso muy bajo, pero que no están saludables. ¿Por qué? Porque no tienen músculo, y al no tener músculo o perder hueso por no alimentarse bien, van a tener metabolismos que van a empezar a perder su capacidad de procesar alimentos con el paso de los años. Entonces, lo que tenemos que hacer es someternos a un estudio de antropometría para ver ese rango de peso. A las que nos gusta estar un poquito más gruesitas, pues mantenernos en el límite superior, y aquellas personas que por alguna condición de salud o preferencia quieren estar más flacas, pues mantenerse en el rango más bajo. Pero es un rango de peso, y recordar que el peso no es indicativo de salud, ¿verdad? Sino que la salud la vemos por la forma en la que está dividido nuestro cuerpo en porcentajes de músculo y de grasa. Ahora, yo sigo insistiendo, ¿verdad? La primera pregunta que te hice. O sea, ¿la edad verdaderamente es
categórica, ¿verdad? En ese aumento, porque también oímos a mucha gente que dice, bueno, no, ya, ¿qué voy a hacer? Ya tengo 50 y esa grasa o esos kilos que me gané son parte de la edad, nada que hacer. Y no es cierto, porque vean qué interesante, las personas dicen, bueno, yo estoy aquí aumentando ya mi edad, entonces ya puedo pesar más, y es todo lo contrario. Con la edad perdemos músculo y perdemos hueso, y eso más bien nos obligaría a pesar menos. Pues sí. Pero no es así. Entonces, definitivamente, cuando nosotros no hemos tomado estas medidas que debemos aplicar para no empezar a subir de peso con la edad, nosotros vamos a seguir comiendo como estamos acostumbrados a comer y a quemar menos, por decirlo de una forma muy popular. Claro. Y eso nos va a producir un aumento de grasa, ¿verdad? O un aumento, digamos, en la cantidad de energía que estamos consumiendo, que se va a convertir en grasa. Ahora, ¿qué tanto tiene el sueño, verdad? Las horas que dormimos, impacto en el peso. Eso en todas las edades es importantísimo, porque resulta que cuando uno está en una etapa de sueño profundo, nosotros vamos a liberar hormonas que nos van a producir saciedad y nos van a quitar esas ganas de estar comiendo o picoteando a cada rato. Esos antojos se van a quitar o van a ser menos cuando yo logre tener un sueño conciliador. Entonces, el sueño es súper importante en todas las etapas de la vida. Sí. No solo en los niños, que ocupan dormir muy bien, ahora que los papás trabajan tantas horas y llegan tan tarde a la casa, los chiquitos están durmiendo menos, y eso está provocando retrasos en el crecimiento. Entonces, es muy importante que respetemos las horas de sueño, no solo para tener menos ansiedad, sino para que todos los procesos hormonales se lleven a cabo correctamente. Ahora, vamos a pedir una tabla, ¿verdad? Para ver que nos había sugerido Maureen, para repasar, ensalada, ¿verdad? Sí, qué rico, hasta que ya me antojé. Esta es lo que estamos esperando. Exacto, contanos un poquito de qué se trata, ¿verdad? Vean, para que ustedes entiendan que el metabolismo no es como coma 25 veces al día o deje de comer, no es así. El metabolismo va a estar estimulado en este porcentaje por las diferentes partes del cuerpo. Me voy a hacer dale, tranquila. Vean, por ejemplo, aquí, un 58% del metabolismo va a ser consecuencia de lo que los órganos van a gastar. Entonces, el cerebro, el hígado, el corazón, los riñones van a aportarnos casi un 60% de esa tasa metabólica. O sea, una persona más grande o un hombre va a quemar mucho más calorías que nosotros, solo porque sus órganos internos son mucho más grandes. Porque lo vemos en un gimnasio, los hombres queman mucho más calorías que nosotras haciendo la misma actividad física. Lo vemos en la casa, nos servimos un plato igual y nosotras nos engordamos y los hombres no, y eso es porque ellos, con solo tener órganos más pesados, más grandes, que van a gastar o van a requerir más energía, van a tener un metabolismo más alto. Por ejemplo, la piel, el hueso, que es uno de los tejidos que les estaba hablando, que va a ir disminuyendo con la edad, aporta un 16% de esa tasa metabólica. Entonces, si nosotros no tomamos medidas preventivas para evitar la pérdida de hueso, también nuestro metabolismo va a empezar a disminuir en esa zona. O sea, si tenemos una osteoporosis, va a bajar esa tasa metabólica en ese rango, digamos. Definitivamente. Con el envejecimiento celular, con la pérdida de la densidad del hueso, nosotros vamos a ir perdiendo ese 16% de estímulo al metabolismo. Y ve qué interesante. Un 5% de ese metabolismo corresponde a lo que nos estimula la grasa. Entonces, un paciente que regularmente tiene, no sé, 30 kilos de grasa, solo un 5% de esa grasa va a contribuir al metabolismo. Híjole. También por ahí podríamos ver por qué personas obesas comen muchísimo y uno dice, pero, ¿verdad? Digamos, ¿cómo se dice? Correspondiente a lo que yo como, tal vez me engordo yo más que esa persona. Bueno, es que el tejido adiposo también colabora a ese metabolismo. Porque tiene más tejido adiposo que quema más por tener más. Exacto. Lo único es que vemos que, por ejemplo, un órgano aporta casi un 60% y la grasa solo un 5%. Sí, entonces puedes andar jalando muchísimos kilos de grasa y solo va a aportar un 5% a ese metabolismo. Mientras, Patrick, que este es el tejido al que quiero llegar, porque la idea de este tipo de entrevistas es dar soluciones. Claro. Ustedes en la casa quieren que les brindemos alguna solución a lo que hemos vivido nosotras después de los 35, después de los 45, cuando uno dice qué es lo que está pasando. Sí. Ok,
el único tejido que podemos modificar que contribuye al metabolismo es el tejido muscular, que va a aportar ese 22% del metabolismo. Entonces, si con los años me estoy volviendo más lenta en la capacidad o más lento en la capacidad que tengo para ir quemando calorías, lo que tengo que hacer es levantar mi masa muscular para lograr tener un metabolismo mucho más activo. O sea, no se trata de hacer más cardio, digamos, quemar más calorías, sino hacerlo como con pesas, o sea, Ve qué interesante eso que estás diciendo, porque muchas personas dicen, no sé, entonces yo me mato corriendo, me mato y no bajo nada, y sudo y aquella cosa terrible. No, nosotros tenemos que estimular nuestro músculo para romper las fibras musculares y empezar a aumentar esa masa muscular con una buena asesoría de nuestra nutrición y la cantidad de proteína que vamos a ingerir, poder aumentar esos kilos de músculo para que ese 22% se convierta en más, ¿verdad? Y nos pueda aportar muchísima energía a ese metabolismo. Bueno, tarea, ya sabemos que eso es importantísimo. Ahora, retomemos el paso de los 40, 45. Ese paso tan importante. Exactamente, digamos, para poder estar claras, ¿cuál debería de ser, ya pasada ese target o esa edad, el consumo de carbos? Bueno, el consumo de carbos realmente no debe variar con la edad, ¿verdad? Si nosotros estamos en un nivel, en una edad de adolescencia, ¿verdad? Un periodo de adolescencia, en un periodo de embarazo, pues sí, los carbos deben variar, pero ya estamos hablando a estas edades donde ya esto no se está necesitando, así que el consumo de carbos no debe variar. Lo que debe variar es el consumo de proteína. Y ahí es donde es muy importante que ustedes sepan que la Organización Mundial de la Salud se dio cuenta de que hemos enfatizado tanto en lo que es el consumo de carbohidratos que nos olvidamos del consumo de proteínas, y que el consumo de proteínas se vio que está muy por debajo de lo recomendado. Lo recomendado es alrededor de 1 gramo por kilo de peso. 1 gramo por kilo de peso. Si yo peso 70 kilos... Consumir 70 gramos de proteína mínimo si soy una persona sedentaria. Si ya tengo necesidades aumentadas, como una persona que alza pesas, nosotros podemos llegar hasta 2 gramos de proteína. Sí, porque cuando decimos 70 es poquito, ¿verdad? 70 es poquito. Lo que pasa, Patri, es que no se calcula así directamente, ¿verdad? Sino que se va sumando, por ejemplo, vean qué dato más importante, de las proteínas animales rojas, de las carnes rojas, yo voy a absorber una tercera parte. De las proteínas blancas animales, yo voy a absorber una cuarta parte. Entonces, nosotros tenemos que distribuir eso entre las comidas y se debe ser guiado por un profesional para podernos decir cuántos gramos, ya en crudo o en cocinado, debo consumir de proteína. Ahora, Mau, ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente que no come carne? Bueno, las proteínas también podemos encontrarlas en leguminosas, ¿verdad? También tenemos proteínas vegetales, debemos hacer mezclas de leguminosas, como por ejemplo garbanzos y arroz y frijoles, para convertir. No deja de ser un carbohidrato el arroz y los garbanzos, eso es importante que lo tengan presente, pero esa mezcla nos convierte esos aminoácidos que hay en el arroz y los frijoles en una proteína de alto valor biológico. ¿Qué significa? Que voy a encontrar en esa mezcla los mismos aminoácidos que voy a encontrar en un bistec. ¡Qué bien! ¿Verdad? Entonces tenemos todos los que el cuerpo puede producir y los que no puede producir, pero con el cuidado de que las cantidades van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque el arroz y los frijoles también me aportan carbohidrato, que es ese nutriente que cada vez necesitamos menos porque nos movemos menos y nos puede engordar más. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque tenemos esta percepción que es correcta, creo yo, pero en la medida que queremos perder peso, no sé hasta qué punto, que las frutas y ciertos vegetales son muy saludables, pero ¿nos ayudan o no? Bueno, depende. Todo en la alimentación tiene carbohidratos. Una lechuga tiene carbohidratos. ¿Una lechuga? Entonces la gente dice, es que yo estoy en plan sin carbohidratos. No, señora, no, señor. Toda la alimentación tiene almidón, el almidón es un carbohidrato. Entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado? Aquellos que nos van a aportar más carbohidrato.
por ejemplo, la papa, la yuca, las frutas que tienen un azúcar que se llama fructosa y tiende a depositarse fácilmente en hígado. Entonces sí, encontramos micronutrientes, vitaminas, minerales que van a ser necesarios para la absorción de algunos otros nutrientes y para los huesos y nuestra salud, pero que si nos excedemos van a aumentar hormonas que van a decir, vaya, produzca grasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo veo esas piñas deliciosas que están en este momento de temporada y me sirvo aquella tajada? La insulina, que es la hormona que produce la grasa, hace un pico y en ese pico yo empiezo a producir grasa y me empiezo a engordar. Entonces, con mucho cuidado, las frutas no son tan inofensivas como la gente piensa, tienen azúcar también. Ahora, ¿y eso de las horas de las frutas es un mito o una realidad? Totalmente mito, totalmente mito. Eso no es cierto. Sí, que si me la como en la mañana, no, en la noche de ninguna manera, porque engorda más. No es así. Realmente los nutrientes van a aportar energía a cualquier hora del día, en la mañana o en la noche. Y nosotros no es porque estemos durmiendo que no estamos gastando energía, nuestro metabolismo se mantiene activo aún durante las horas de sueño. Así que no importa tanto la hora como la cantidad de ejercicio que yo haga durante el día para gastar esos nutrientes que estoy ingiriendo, ¿verdad? Porque entonces, si yo soy una persona sedentaria, como la mayoría de la población, yo siempre les hablo de medir la cantidad de pasos que hacen al día, para que ustedes se den cuenta de que no estamos llegando ni a los niveles más bajos recomendados de movimiento. Y si además nunca en la vida alzo una pesa, nunca en la vida pongo un programita en alguna red para poder hacer ejercicios, pues eso nos va convirtiendo en personas que todo lo que ingerimos lo vamos a guardar y lo vamos a convertir en grasa. Ahora, nosotros oímos siempre que hablan nutricionistas de 4 o 5 porciones de frutas, ¿verdad? Cualquier persona sana y en la mayoría de las edades. Pero si estamos en este proceso de querer perder peso, tendríamos que bajar esa cuota. Todo depende de los exámenes de laboratorio del paciente. Un paciente saludable con exámenes dentro de rangos normales, nada pasa con que se coma 3 porciones de frutas. Ahora, una porción no es una taza, ¿verdad? Y la gente dice, bueno, no es un platote. Una porción puede ser una fruta pequeñita, una naranja, o puede ser media manzana, ¿verdad? Todo depende de las características de cada paciente y de las necesidades en su momento. Pero si nosotros estamos frente a un paciente que tiene una prediabetes, por ejemplo, o que tiene una resistencia a insulina, que es la hormona que engorda, vamos a tener que limitarle un poco el consumo de frutas para evitar estimular esa hormona que nos juega una trampa, nos tiende una trampa en lo que es el encontrar o adquirir el peso que estamos buscando como saludable. Ahora, el azúcar, por ejemplo, el azúcar es un tema que también hay que disminuir con el paso de los años. Todo se convierte en azúcar. Es muy importante en la casa. Yo creo que durante todos estos años que hemos estado los educadores tratando de enseñarles a ustedes en la casa por estos medios tan increíbles como lo son la televisión y las redes sociales, todo se convierte en azúcar, no importa si es dulce o es salado. O sea, el arroz se va a convertir en azúcar, la sandía se va a convertir en azúcar. Entonces, el azúcar nosotros tenemos que valorarlo como un carbohidrato y conocer que no importa si es salado o dulce, este también va a estimular las hormonas que se aumentan con el consumo de azúcar y se va a convertir en grasa que si no es utilizada en las actividades del día, se va a guardar. Se va a guardar. Aguantar hambre. Muchos aguantamos y decimos, con eso vamos a quemar todo. ¿Qué tanto? Pues no. ¿Cómo que no? No. Estar aguantando hambre no significa que nosotros vamos a perder peso. Porque, ¿qué comemos cuando comemos? Si paso aguantando hambre para comerme un pollo empanizado y frito y ahí me voy a comer las calorías que me pude haber comido durante todo el día, pues realmente no nos va a llevar a nada. Ayuno intermitente, tema importantísimo. El ayuno intermitente no es tampoco aguantar hambre. Es dejar descansar nuestro sistema gastrointestinal durante unas horas para regular hormonas, estimular el antienvejecimiento,
Pero vieran qué interesante, durante las horas de ayuno no se pasa hambre, porque el cuerpo, como va regulando las hormonas, hace que pasemos más concentrados, más atentos y con menos deseos de comer, y los antojos se van bajando. Entonces, cuando me decís pasar hambre, recordé una paciente que me dijo cuando le hablé del ayuno intermitente, yo no voy a estar pasando hambre. Yo no. digo lo mismo. No es estar pasando hambre, es repartir los nutrientes que tenemos que comer para estar saludables durante algunas horas en las que vamos a ingerir alimento. No dejar o bajar los nutrientes, porque eso puede provocar problemas en la menstruación, por ejemplo, en las mujeres, o estar pasando hambre. No se trata de eso. Excelente, Maureen, como siempre, demasiadas gracias por todas estas herramientas que nos das para que los 40 o los 50 no sean excusa. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Me pueden seguir en redes sociales, ahí generalmente hago un repasito del tema que hablamos aquí y respondo a algunas consultas. Excelente. Son DRA Maureen Vindas. Feliz día, Maureen. Igualmente. Gracias.